El sacerdote y exorcista italiano Francesco Bamonte, que es presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, recientemente dirigió una conferencia a la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Clero en el Vaticano. Como saben ustedes, en el Vaticano existen numerosas congregaciones, los dicasterios, y una de las más importantes y antiguas es la que tiene que ver con la vida y formación de los sacerdotes, y que es la Congregación para el Clero. En esta congregación tiene una vez al año una asamblea plenaria, y en esta asamblea plenaria decidieron invitar al padre Francesco Bamonte, a quien tengo el gusto de conocer, un santo sacerdote, discípulo del famoso exorcista romano Gabriele Amorth. Y es interesante escuchar las cosas que dijo durante su conferencia breve el padre Francesco Bamonte, sabiendo que estaba hablando con aquellos cardenales y arzobispos que son responsables de la formación del clero en el mundo, y que por tanto supervisan no solamente la formación permanente y la vida del clero, sino específicamente la formación en los seminarios. Aquí, sobre la formación de los seminaristas, el padre Bamonte tuvo unas explicaciones muy importantes en vistas a cómo deben cooperar los sacerdotes que no son exorcistas, es decir, que no han recibido esa encomienda especial del obispo, y aquellos sacerdotes que son exorcistas y que deberían existir uno en cada diócesis, por lo menos. En diócesis grandes, especialmente diócesis urbanas, ciertamente más de uno. El padre Bamonte considera que la poca atención que se le da a los seminarios y en las facultades teológicas al mundo del demonio hoy, incluso la negación de parte de algunos profesores que deberían ser responsables por la formación integral, espiritual, pastoral y teológica de los seminaristas, es un factor extremadamente preocupante, dice el padre Francesco Bamonte, y acá lo cito textualmente. Existe una masiva ignorancia de este tipo de fenómenos, dijo textualmente, a lo que se suma la grave falta de entrenamiento de los seminaristas y los candidatos a la vida religiosa para estos temas, incapaces de garantizar una profunda dirección espiritual después de que son ordenados sacerdotes y tienen que llevar adelante sus distintas tareas pastorales, incapaces de ofrecer a los fieles una adecuada catequesis de las actividades del demonio, e incapaces de manejar los serios problemas relacionados con el incremento de las prácticas ocultistas y de magia y de brujería que hemos visto en las recientes décadas, las cuales han abierto la puerta para una influencia sin precedentes del demonio en nuestra sociedad. Es decir, el padre Bamonte lamenta esta incapacidad de muchos centros de formación de sacerdotes y de religiosos de proporcionar el contenido adecuado y la exposición adecuada de cómo actúa el demonio y cómo su acción se ha incrementado últimamente debido a todas las prácticas, incluyendo las prácticas New Age. No todas, pero varias de ellas lidian con lo oculto y contribuyen en consecuencia a esta aproximación muy peligrosa de la acción del demonio, atraer la acción del demonio en la sociedad contemporánea y obviamente en individuos concretos. Entonces, no solo estamos hablando de la acción del demonio en la sociedad, estamos hablando de su acción específica en individuos concretos que son los que obligan la intervención de un exorcista. El padre Bamonte seguía diciendo, de esta manera, la figura del sacerdote exorcista
debería ser más familiar para aquellos que se preparan para ser sacerdotes, de tal manera que abran la puerta para una cooperación más fructífera en el futuro entre los sacerdotes no exorcistas y los sacerdotes exorcistas, para el bien de nuestros hermanos y hermanas afligidas por el maligno. Este tema es sumamente importante, hermanos, porque si bien en los seminarios está incrementando un poco la conciencia de la acción del demonio, incrementa la conciencia de la acción del demonio, la formación no es suficiente. El padre Bamonte, de hecho, recomendaba que a los seminarios y a los centros de formación religiosos se introduzca y se traiga al exorcista de la diócesis para que exponga con serenidad y con madurez, con auténtico sentido espiritual, sin caer en el sensacionalismo, pero que explique a los futuros sacerdotes la acción del exorcista y la realidad de la acción del demonio, cómo actúa y cómo no es una imaginación. Pero también es importante que los sacerdotes que no son exorcistas entiendan esto, porque lamentablemente se ha dado el caso que en algunas comunidades o entre algunos sacerdotes que no son exorcistas se comienzan a dar oraciones de liberación como si éstas pudieran realmente reemplazar el exorcismo, cuando no es verdad. Y muchos sacerdotes, y peor todavía, laicos, realizan oraciones de liberación con la esperanza de lograr una liberación total equivalente al exorcismo, y eso está profundamente en contra de lo que enseña la Iglesia. Y la Iglesia no lo enseña por una cuestión puramente dogmática, sino por la experiencia con el demonio. El demonio puede engañar, dar la impresión de decir la verdad, dar la impresión de dar información, puede dar la impresión de incluso rendirse para convencer a estas comunidades, para convencer a estos sacerdotes de que ellos realmente tienen un poder que en verdad no tienen. Y no tienen porque no tienen la potestad. ¿Cuál es la enseñanza fundamental de la Iglesia sobre este tema del exorcismo, hermanos? La enseñanza de la Iglesia es que el único exorcista de la diócesis es el obispo. Con el orden episcopal, es decir, con el sacerdocio de primer grado, del máximo grado, que es el grado episcopal, el del obispo, el obispo, que es sucesor directo de los apóstoles, tiene la potestad en el nombre de Jesucristo de expulsar al demonio. Es algo que viene con su ministerio episcopal. Ahora, el obispo tiene la potestad y el deber de transferir este poder a un sacerdote específico, o más de uno, designado específicamente para ser exorcista. Luego, en la práctica, este exorcista se entrena, porque no basta con que reciba el ritual de exorcismos de la Santa Madre Iglesia, sino que tiene que recibir un entrenamiento. Este entrenamiento lo recibe con los cursos que se dan en el Vaticano, en los cursos de exorcismo para sacerdotes que van a ser exorcistas, y luego con un tiempo de discipulado con un sacerdote que es exorcista actualmente. Entonces, los sacerdotes que son exorcistas pasan por este proceso, reciben la potestad del obispo, que es lo más importante, porque la potestad corresponde solo al obispo y solo el obispo la puede transferir a aquellos que explícitamente ha designado. Este exorcista tiene, por tanto, un poder que se origina en el sacramento del orden sacerdotal en su grado máximo, el de episcopo, el de obispo. Y en consecuencia,
ninguna oración de liberación hecha por un laico o por un sacerdote se va a equiparar con la potestad de un exorcista. Y lamentablemente, porque no hay suficiente comprensión de cómo actúa el demonio y de cuál es el papel del exorcista en una diócesis, y porque en muchas diócesis lamentablemente el obispo no nombra un exorcista para que lidie con estas realidades preternaturales directamente con la potestad y a nombre del obispo, es que se producen muchas confusiones en distintas comunidades o en distintos ámbitos respecto de lo que significa una oración de liberación. Y conozco personas que son partidarias de esta oración de liberación y me dicen: Alejandro, nosotros no hacemos exorcismo, hacemos solamente oración de liberación. Pero cuando uno les pregunta en qué se diferencia la oración de liberación del exorcismo, normalmente responden que la diferencia es que ellos no usan el ritual explícito de la iglesia para la expulsión del demonio, el ritual hecho por la iglesia. Si esa es la única diferencia, ellos están afirmando, de alguna manera, que han recibido una potestad que no le ha venido por la iglesia. Una potestad que les viene porque ellos se la han autoasignado, porque ellos creen, porque creen que el Espíritu Santo se las ha dado, como si el Espíritu Santo no actuara a través de la iglesia y exclusivamente a través de la iglesia para dar determinadas potestades que tienen su origen en los sacramentos. Y los sacramentos son solo administrados por la iglesia y a través de la potestad episcopal. Entonces, el padre Francesco Bamonte, cuando se dirige a la Congregación para el Clero en el Vaticano y le explica estas dificultades y estas anomalías, lo está haciendo porque tiene en clara la experiencia de el mal uso, en algunos casos, de las oraciones de liberación para reemplazar al exorcista, que es irreemplazable, o en el otro, peor aún, la creencia de que estos fenómenos son totalmente naturales, que no son acción del demonio y que por tanto no necesitan una acción específica de intervención de las personas. Esperemos que la Congregación para el Clero, a partir de este llamado tan importante del padre Bamonte, impulse algo que no podemos decir que no se ha venido dando, porque se ha venido dando y mejorando en los seminarios, pero algo que realmente se dé de una manera mejor y más clara, sobre todo porque nos queda en evidencia que la acción del demonio no viene disminuyendo, sino todo lo contrario en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Que tengas un buen día.